Hoy en sesiones extraordinarias, si no hubiera ocurrido esta sentencia y este fallo deplorable en la ciudad de Tucumán. Empecemos por allí para enmarcar la discusión. Y también recordemos que la lucha de Susana Trimarco no tiene un mes o las pocas semanas que tiene esta sentencia inexplicable. La lucha de Susana Trimarco tiene más de 10 años. Y durante esos 10 años falló todo, señor presidente. El último eslabón de la cadena fue la sentencia que se acaba de describir de ese juzgado de Tucumán. Pero antes de ese último eslabón falló todo. Falló la prevención, falló la investigación, falló el trabajo de la fuerza de seguridad, falló la contención. Todo fracasó, fracasó la política también. Y me parece que esto lo tenemos que decir. Fracasó la política a nivel municipal, a nivel provincial y también a nivel nacional. Entonces creo que este es el punto de partida que ha estado sobrevolando algunos de los discursos. Las cosas tenemos que decirlas como son, señor presidente. No estaríamos reunidos en sesiones extraordinarias si no hubiéramos tenido ese fallo. Ese fallo fue apenas el último eslabón de un recorrido inhumano para Susana Trimarco y para sus familiares, que queremos que a partir de esta ley no se vuelva a repetir en otros casos. En una de las últimas sesiones ordinarias, señor presidente, el jefe de la bancada oficialista nos recordaba la enorme actividad que había tenido el Congreso durante el año 2011, en comparación con otros años inmediatamente anteriores en los cuales la actividad había sido, hay que reconocerlo, mucho menor. Y nos hablaba, no sé si lo decía él, pero las estadísticas están disponibles para que todos las podamos ver, de 102 leyes que fueron aprobadas durante el periodo ordinario 130, que cerró su sesión el 30 de noviembre. Casi todas esas leyes, como usted sabe, señor presidente, fueron impulsadas por el Frente para la Victoria. Muchas de ellas, casi la mitad, directamente fueron proyectos del Poder Ejecutivo. Los otros proyectos que venían de alguna de las dos cámaras estaban impulsadas casi exclusivamente por diputados del Frente para la Victoria. O lo digo al revés, no es posible hoy aprobar una ley sin el apoyo de la mayoría del Frente para la Victoria. Entonces, en ese discurso, el presidente de bloque de Frente para la Victoria nos recordaba que se aprobó Chicone, que se aprobó los depósitos del Banco Ciudad, YPF, la Carta Orgánica del Banco Central, el voto joven, todos proyectos de ley muy convenientes para el oficialismo, pero en ningún momento se nos recordó que hacía falta discutir y aprobar esta ley que llevaba esperando, como se dijo hoy, 16 meses. Déjeme ponerlo de otra manera, señor presidente, y sin ánimo de ofender a nadie. Durante este año hubo 102 leyes que fueron más importantes y más prioritarias para el Frente para la Victoria que la ley que estamos tratando hoy en sesiones extraordinarias. Y si no se aprobó durante este año, es responsabilidad exclusiva del oficialismo, sin el apoyo del cual ninguna ley se puede aprobar hoy en esta Cámara ni en la Cámara de Senadores. Con muchísimo respeto y en la misma línea que lo planteaba el diputado Mario Negri, quiero hacer una reflexión parecida. Yo llevo 3 periodos ordinarios en esta Cámara de Diputados. He presenciado 3 aperturas de sesiones ordinarias de la señora Presidenta de la Nación y debo recordarles que en ninguna de esas 3 aperturas de sesiones ordinarias donde se plantean las prioridades legislativas para el año en cuestión se habló de la importancia o de la prioridad de darle un nuevo tratamiento a la ley de trata que estamos precisamente discutiendo hoy. Recordarán ustedes que en la apertura de sesiones ordinarias de este año la única prioridad que se planteó por parte de la Presidenta de la Nación fue asegurarse la caja a través de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Y los invito también a que recordemos en la apertura de sesiones ordinarias en el 2011, en un momento de la alocución de la Presidenta, una diputada de nuestro bloque, con mandato cumplido, ya no nos acompaña más, la diputada Fernanda Gil Lozano, se puso de pie enardecida y le exigió a la Presidenta y le dijo: señora Presidente, no se olvide de las desaparecidas por la trata. Yo no sé si les tengo que recordar lo que fue la reacción de todas las tribunas, señor Presidente. Recuerdo que uno de los cantos era: che, gorila, no la toques a Cristina, ¿no? Esa fue la reacción del oficialismo cuando una diputada
absolutamente comprometida con la causa en contra de la trata. No sé si ustedes saben, pero hace pocas semanas la diputada mandato cumplido Fernanda Gil Lozana fue amenazada de muerte, tanto ella como sus hijas, a través de comunicaciones telefónicas de dudosa procedencia. No tengo conocimiento de que haya habido por parte de esta Cámara una manifestación tratando de defender a esa diputada que se mete en los prostíbulos, que persigue a los proxenetas, que va a Constitución, que persigue a quien tiene que perseguir y que a veces la tratan de loca en la comisaría, señor presidente. En esa presentación de la señora Presidente, presionada por nuestra diputada Fernanda Gil Lozano, reaccionó dando algunos números y asociando inmediatamente la cuestión de la trata con la trata del peón rural. Se acordará usted, señor Presidente, que esa fue una de las prioridades legislativas del oficialismo en el 2011, que finalmente se aprobó en sesiones extraordinarias cuando el oficialismo contaba con la mayoría. Digo todo esto simplemente para ponerlo en contexto y para que todos seamos conscientes de que si hoy se trata y se aprueba esta ley es exclusivamente porque el Frente para la Victoria interpretó que era conveniente políticamente para ellos aprobar esta ley. Y también se ha hablado, muchos de los discursos de Frente para la Victoria han ido de lleno a atacar la justicia. A mí me cuesta mucho separar esa discusión de la justicia en Tucumán, señor Presidente, de la discusión que tiene el gobierno en su persecución contra Clarín y en conectar estas dos cuestiones usando el caso de Marita Verón para fustigar a la justicia y para presionar a la justicia en el caso que verdaderamente le interesa. Esta ley, lo sabemos muy bien, señor Presidente, no resuelve el caso Marita Verón. Lo que vamos a aprobar hoy eventualmente va a evitar nuevos casos, pero el caso de Marita Verón sigue estando pendiente. Como tampoco la ley que se aprobó en el 2008 resolvió los problemas anteriores y evitó que hubiera tantos otros casos como ya han sido mencionados hoy. Se mencionó como un gran logro de este gobierno la eliminación por decreto del rubro 59. Eso es efectivamente así, señor Presidente, pero a mí me gustaría también recordarle a la Cámara un pedido de informes que presentó la coalición cívica a través del diputado Piemonte, en el que le pedíamos al jefe de gabinete información acerca del funcionamiento y de qué estaba pasando con el rubro 59, no solamente en los medios gráficos, señor Presidente, sino en los sitios web, que hoy, como ustedes saben, tienen un desarrollo mucho más extenso. En la respuesta del jefe de gabinete se reconoció que se había verificado la existencia de 451 sitios web que promocionan el comercio sexual. Y al mismo tiempo se reconoció que a la fecha no se han realizado, textualmente leo, no se han realizado aún actuaciones por avisos publicados en sitios web. Entonces, cuando llega el momento de autocongratularse, me parece que la perspectiva que hay que tomar es la perspectiva más amplia. No hay un solo medio, que es Clarín, a través del cual se vende sexo. Son muchos los medios que hay y efectivamente está faltando un control apropiado del Estado para evitar estas cuestiones. Nosotros, señor Presidente, vamos a apoyar, por supuesto, esta ley, pero sin dejar de marcar estas cuestiones. Hoy se aprueba porque le conviene al gobierno. Y hoy se aprueba no porque nos lo pide la gente. La gente no nos pide una ley, la gente nos pide una solución. Y la solución, mal que le pese al oficialismo y a los oficialismos, viene a través de la ejecución de estas leyes y a través del accionar de la prevención y del accionar de los poderes ejecutivos en los distintos distritos del país. Nuestra posición en el 2008, con un dictamen de minoría firmado precisamente por la diputada Fernanda Gil Lozano, es una posición que finalmente la media sanción del Senado ha recogido prácticamente en todos los puntos que nosotros proponíamos en el 2008. Eliminar la distinción entre menores y mayores de edad, eliminar la cuestión inaceptable del consentimiento, atacando la naturaleza del delito, una enumeración mucho más taxativa del delito de trata y de explotación que incorpora esta nueva ley, asistencia a las víctimas de trata y de explotación, la creación de lo que nosotros llamábamos el comité en su momento, que ahora se va a llamar el Consejo Federal. Proponíamos que fuera autárquico. Infelizmente, este comité va a ser controlado por el jefe de gabinete de ministros y no va a tener demasiada participación
de la oposición. Diputado. Voy cerrando. Proponíamos un programa de prevención que ahora se incorpora con el comité. Proponíamos fuentes de financiamiento a través de decomisos, donaciones y cooperación internacional. Esto es todo lo que pedíamos, señor presidente, en el 2008. Celebramos que finalmente el Frente para la Victoria nos haya dado la razón. Muchas gracias, señor presidente.